El fitness cambió y no todos están listos para aceptarlo. Antes era disciplina, hoy muchos dicen que es exceso. Antes era inspiración, hoy parece presión constante. Entonces, la pregunta es incómoda, pero muy necesaria. ¿El fitness evolucionó o se corrompió en el camino? Para entender si el fitness se corrompió, tenemos que regresar a una época donde todo se veía diferente. Una época donde el físico no solo era impresionante, era aspiracional. Por supuesto, los años 70, la llamada era dorada del culturismo, y un nombre que lo definía todo: Arnold Schwarzenegger. Arnold no era solo un culturista, era una idea, un físico que parecía esculpido, pero que al mismo tiempo la gente sentía que podía alcanzar. No era solo el tamaño, no era solo la masa, era su proporción, su simetría, su estética, un cuerpo que no parecía imposible, parecía trabajado. Y eso cambia completamente la relación con el fitness, y quiero que ponga mucha atención, porque las diferencias serán cruciales para entender el video. Porque cuando algo se siente alcanzable, inspira, no intimida, no aplasta, no genera esa ansiedad constante. La cultura de gimnasio en esa época también era distinta. No había redes sociales, no había comparaciones masivas, no había una exposición constante, había una comunidad fiel. Personas entrenando juntas, aprendiendo y sobre todo mejorando. El gimnasio no era solo el escenario, era un espacio de liberación, de crecimiento continuo, y psicológicamente eso importa más de lo que parece, porque el enfoque no estaba en cómo te veían, sino en cómo te sentías. No entrenabas para validación, entrenabas para superarte, pero también, y ojo aquí, no idealicemos demasiado, porque incluso en esa época ya existía algo que hoy sigue presente: la química. La diferencia no era su existencia, era su contexto. No era visible, no era un tema central, no era algo que un joven de 16 años veía todos los días en su pantalla. Y eso cambia mucho, porque cuando algo no está constantemente frente a ti, no define tu estándar. El estándar de esa época no era ser el más grande posible, era ser el más completo, el más estético y, por supuesto, el más equilibrado. Y tal vez esa es la palabra clave de esta era: equilibrio. Un equilibrio entre tamaño y forma, entre disciplina y disfrute, entre físico y vida. Pero, como toda era, eso no iba a durar para siempre, porque el fitness, como todo lo que toca la cultura, evoluciona. Y con esa evolución no solo cambia el cuerpo, también cambia la mente y la forma en que percibimos las cosas. El cambio no fue repentino. Si se da cuenta, no hubo un día en el que el fitness se corrompió. No hubo un momento exacto donde todo se rompió. Fue más sutil, más silencioso y por ende un poquito más peligroso. Porque el fitness no dejó de ser fitness, cambió simplemente lo que significaba. En la era dorada, entrenar era parte de tu vida. En esta etapa nueva, empezó a convertirse más en quién eres. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia absolutamente todo. Porque cuando algo es parte de tu vida, puedes soltarlo. Pero cuando algo se convierte en tu identidad, perderlo se siente como perderte a ti mismo. Durante los años 80 y 90, el culturismo empezó a crecer, a popularizarse. Las revistas se volvieron el nuevo estándar, portadas con físicos cada vez más definidos, más grandes y más impactantes. Y por primera vez, la gente ya no comparaba su progreso con su versión anterior, lo comparaba con una imagen perfecta, cuidadosamente iluminada, seleccionada y, por supuesto, editada. Y que es donde ocurre uno de los cambios psicológicos más importantes de toda esta historia: el nacimiento de la comparación constante. Antes ibas al gimnasio, te comparabas con la otra persona que entrenaba a tu lado. Ahora te comparas con alguien que está en otro país, en otro nivel, en otro contexto y sobre todo en otra realidad. Y sin darte cuenta, el estándar empezó a moverse. Ya no era quiero mejorar, ahora era quiero verme así. Y ese pequeño cambio de lenguaje creó una presión completamente nueva. Porque mejorar es un proceso, pero parecerse a alguien es una carrera que nunca termina.
Y es aquí donde el fitness empieza a dejar de ser solo físico y se vuelve también psicológico. Las personas ya no entrenaban para sentirse mejor, entrenaban para verse mejor, pero no mejor en términos propios, mejor en comparación con el otro. Y eso es una trampa, porque cuando tu progreso depende de compararte, nunca es suficiente. Siempre hay alguien más grande, más definido y más estético. Y lo más importante aquí, ponga mucha atención, siempre hay alguien que parece tener una vida mejor que la tuya. Aquí es donde el fitness empieza a cruzar una línea invisible, una línea donde deja de ser una herramienta de crecimiento y empieza a convertirse en una fuente de validación. Pero aún así, no era el punto más crítico, porque lo que vino después no solo cambió el fitness, lo humanizó y lo rompió al mismo tiempo. Y entonces llegó el internet. Pero no el internet que conocemos hoy, no el de los filtros perfectos y vidas pulidas, uno más crudo, más directo, pero también más real, algo que hacía que conectáramos mucho más con la persona que estaba al otro lado de la pantalla. Foros, comunidades, personas anónimas compartiendo algo en común, no sentirse suficientes, y ahí aparece una figura que lo cambiaría todo. El gran y tan conocido Sis, ya que Sis no era el más grande, si se da cuenta, no era el más competitivo, no era incluso el mejor físico dentro del culturismo profesional, pero eso nunca fue lo importante. Sis representaba algo completamente distinto, representaba la transformación, no solo del cuerpo, sino de la identidad. Recuerde que en esta época, esta palabra, identidad, será muy importante. Esa identidad de ser visible, de ser alguien, de encajar, de ser admirado, de sentirse suficiente y construir una versión que el mundo no pudiera ignorar. Y por primera vez, el fitness dejó de ser solo una disciplina y se convirtió en un escape de inseguridades, de rechazo social, de sentirse pequeño en un mundo que constantemente te juzgaba. Y aquí es donde todo cambia de verdad, porque el mensaje ya no era entrenar para mejorar, ahora era entrena para convertirte en alguien, haciéndonos sentir que ahora necesitábamos entrenar, que sin eso dejábamos de ser alguien importante, alguien que podía ser admirado. Y eso es mucho más poderoso, pero también mucho más peligroso, porque cuando el gimnasio se convierte en tu refugio emocional, empiezas a cumplir una función que va más allá del físico. Te da identidad, te da un lugar en el mundo, y cuando algo te da eso, es muy difícil soltarlo. E incluso la historia de Sis confirma que una vez que empiezas a sentirte como un dios, no quieres volver a sentirte como un mortal. Y eso lo proyectamos muy bien en Sis. Sis no solo entrenaba, Sis creó una cultura estética, un estilo de vida, una forma de ver el fitness como algo más que músculos, como una herramienta para cambiar tu realidad, para conseguir mujeres, para conseguir atención, para conseguir dinero. Y eso conectó con millones, porque ¿quién no quisiera esa vida? Porque no hablaba desde la perfección, hablaba desde la carencia, desde el rechazo, desde la inseguridad, desde ese lugar donde muchos jóvenes se encontraban, pero nadie decía en voz alta. Y por eso funcionó, porque no era un ídolo inalcanzable, era alguien que decía, yo también fui como tú. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque cuando el fitness se convierte en identidad, también se vuelve para nosotros una dependencia. Ya no entrenas solo porque quieres mejorar, entrenas porque necesitas mantener quien eres. Y eso genera una presión distinta, más interna, más silenciosa, más difícil de soltar. Y se da cuenta, poco a poco, sin que nadie lo notara del todo, el fitness empezó a cambiar otra vez. Ya no solo era inspiración, ya no solo era comunidad, ahora también era validación a través de, y con la validación llega algo completamente inevitable, la comparación constante, no solo físicamente, sino también emocional, porque si no soy ese hombre seguro, porque si no soy ese hombre exitoso, al que todas las mujeres, al que todos los hombres quieren tener cerca, es porque no estoy suficientemente entrenado, porque ya no solo quieres verte mejor,
quieres sentirte como esa persona, tener su vida, su confianza, su reconocimiento. Y cuando no lo lograbas, imagine que venía el problema, porque ya no era solo físico, era psicológico. Y ahí, sin que nadie lo declarara oficialmente, el fitness cruzó otra línea, una donde ya no solo construía cuerpos, empezaba a definir valor personal de quien lo practicaba. Pero lo que vino después llevaría todo a un nivel completamente diferente, porque sí humanizó el fitness, lo hizo cercano a las personas de a pie como usted y yo. Lo que vimos después lo perfeccionó. Y cuando algo se vuelve perfecto, deja de ser real. Después de CIS, el fitness ya no volvió a ser el mismo, porque si CIS representaba la transformación, lo que vino después representaba algo mucho más exigente, la perfección. Y en el centro de esa nueva era aparece un nombre que definió toda una generación, Jeff Seid. Porque Jeff trascendió el culturismo, porque se convirtió en símbolo, en una imagen, una estética que parecía imposible de cuestionar. Simetría perfecta, piel perfecta, proporciones casi irreales. Pero lo que realmente lo hacía diferente no era solo su físico, era el contexto en el que apareció, porque ahora sí, las redes sociales ya estaban presentes. Instagram, YouTube, contenido constante. Y por primera vez en la historia del fitness, la perfección no se veía de vez en cuando. Lo podíamos ver todos los días en sus publicaciones y en sus videos. Y eso cambia mucho, porque ya no tenías que esperar una revista, ya no tenías que ver una competencia. Ahora la comparación estaba en tu propio bolsillo, todos los días, a todas horas. Y aquí es donde el fitness da otro giro psicológico bien importante. Porque ya no era quiero mejorar mi cuerpo, ahora era ¿por qué no me veo así? ¿Por qué a pesar de hacer lo que tengo que hacer, dieta y ejercicio, no logro conseguir ese cuerpo que ese muchacho tiene? Y esa pregunta y esa comparación es bien peligrosa, porque ya no nace desde la motivación, nace desde la insuficiencia. Jeff representaba ese ideal, pero también sin quererlo representaba el nuevo estándar imposible. Porque esa genética que Jeff tenía es una genética privilegiada que muchas veces usted y yo no tenemos. Y por más ejercicio y por más dieta que hagamos, será imposible ganarle a la genética. Porque sentimos que nunca estaremos a la altura. Y eso afecta a algo más profundo que el físico, la identidad. Porque si tu valor empieza a depender de cómo te ves, cada imperfección pesa más, cada comparación duele más, cada día sin progreso frustra más. Y esto crea un ciclo silencioso. Te comparas, te sientes menos, entrenas más, te exiges más, te vuelves a comparar y no lo alcanzas. Nunca termina. Hay algo más importante que entender aquí. Jeff no creó el problema. Jeff fue el reflejo de esa nueva era. Una era donde la imagen lo era todo, donde la estética dominaba, donde la percepción valía más que el progreso. Y eso nos lleva a algo clave. El fitness dejó de ser solo una experiencia personal y se convirtió en una experiencia pública, porque ahora querían ser vistos, caminaban y se lucían en la calle, querían que las miradas se posaran en ellos como si un dios pisara la tierra y caminara junto con nosotros los mortales. Ya no entrenaban solo para sí mismos, entrenaban para mostrarlo, para compartirlo y sobre todo para validarlo. Y cuando el fitness se vuelve público, la presión deja de ser interna y se vuelve una constante. E incluso en ese punto aún no habíamos llegado al extremo, porque lo que vino después no solo aumentó la presión, aceleró todo el progreso de una forma antinatural. Y cuando aceleras algo que debería tomar tiempo, lo que obtienes no siempre es evolución, a veces es distorsión. Después de Jeff Seid, el fitness ya había cambiado, pero lo que vino después no fue solo una evolución, fue una aceleración. Y cuando aceleras algo que naturalmente toma años, hoy el fitness ya no es como antes. No en ritmo, no en estándares, no en mentalidad, porque ahora
todo es inmediato. Resultados rápidos, cambios extremos, transformaciones en meses que antes tomaban años. Y eso ha creado una nueva generación dentro del fitness. Una generación que no creció con Arnold, ni con las revistas, ni siquiera CIS. Creció en las redes sociales, con el contenido constante, con los estímulos constantes, con físicos extremos normalizados. Pongamos aquí ojo en esta palabra, y aquí aparecen nuevas figuras que representan esta era. El gran conocido Sam Sulek, Togi y sobre todo uno de los físicos más exagerados que ponen al límite no solo este nuevo estilo de vida fitness químicamente desproporcionado, Genetic Anomaly. Pero no se trata de ellos como personas, se trata de lo que representan. Representan una nueva mentalidad, algo que los jóvenes están empezando a aprender, una donde el proceso importa menos y los resultados más, donde la pregunta ya no es ¿cuánto tiempo toma?, sino ¿qué necesito para llegar más rápido? Y ahí es donde entra uno de los temas más delicados de esta era, la química a edades cada vez más tempranas, porque podemos poner en debate las eras, los físicos, la estética, ¿cuál fue mejor? Pero algo que sí no podemos poner en debate y que debe ser de preocupación y un tema que se debe abordar es estas edades tempranas, ya que ni siquiera logran ser mayores de edad cuando empiezan a incursionar en químicas cada vez más altas, porque antes era algo que existía, sí, pero no era tan visible, no era aspiracional, no era parte de la conversación diaria. Incluso existía mucho el miedo de los efectos secundarios, porque quizá usted que entrena en algún momento se lo planteó, pero la información, la disciplina quizá lo alejó de ese camino. Hoy es muy diferente, porque ahora estás ahí, en videos, en físicos, en resultados que parecen imposibles, porque lo son naturalmente, pero se presentan como alcanzables, y eso genera una percepción peligrosa, porque el problema no es que exista química, el problema es cuándo, cómo y por qué se está usando, porque muchos jóvenes ya no ven el fitness como un proceso largo, lo ven como algo que se puede acelerar, y cuando mezclas comparación constante, presión estética, validación digital y acceso a la información completa, obtienes algo que antes no existía en este nivel, una prisa por convertirte en algo antes de entender lo que implica hacerlo, y de eso hay mucha culpa en los fitness actuales, porque lo hacen de una forma tan natural y normal que hacen entender que no existe un riesgo. Hay algunos incluso que hasta te los promocionan para que se los compres a ellos. Y eso, una vez más, cambia completamente la relación con el fitness, porque ya no entrenas para construir, entrenas para alcanzar, y alcanzar rápido, porque hay algo más profundo aún, porque esta no es solo una era de exceso físico, es una era de sobreestimulación mental, dopamina constante, contenido constante, comparación a todas horas. Tu mente nunca descansa, y cuando tu mente está saturada, tu percepción se distorsiona. Lo normal deja de parecer suficiente, lo saludable deja de parecer impresionante, lo real deja de parecer relevante, y eso crea un nuevo estándar. Uno donde lo extremo se vuelve normal, lo rápido se vuelve esperado y lo equilibrado se vuelve aburrido. Y aquí es donde podemos sugerir una pregunta. ¿Esta es una evolución o es una forma de corrupción del fitness? Déjenmelo saber en los comentarios. Pero antes de responder, hay algo que entender muy importante. Porque es fácil señalar esta etapa y decir, antes era mejor. Pero la realidad no es tan simple, porque aquí es donde empieza el análisis de verdad. Porque cada era tiene algo que la anterior no tenía. Hoy hay más información, más acceso, más herramientas, pero también más presión, más comparación y más ruido. Y eso nos lleva al punto más importante de todo este análisis. El fitness quizá no se corrompió por sí solo, simplemente cambió, porque nosotros cambiamos. Y ahora la pregunta ya no es sobre el fitness, es sobre nosotros.
¿Qué estamos buscando realmente cuando entrenamos? Ya que después de ver toda esta evolución, es fácil caer en la conclusión rápida. Antes el fitness era mejor, más natural, más auténtico, más equilibrado, y el de ahora más extremo, más acelerado, más superficial. Pero, ¿es realmente así? ¿O simplemente estamos viendo el pasado con nostalgia? Porque hay algo que muchas veces olvidamos. Cada generación cree que la anterior era mejor. Lo vemos en la música, en las películas, en la cultura y obviamente en el fitness. Los que vivieron la época dorada ven esa época como el verdadero fitness. Los que crecieron con CIS ven esa etapa como la más real. Los que comenzaron con Jeff Said ven esa estética como el estándar perfecto. Y los que están hoy ni siquiera están pensando en el pasado, están viviendo sus presentes. Y eso cambia completamente la perspectiva con el cual tenemos que analizar esto. Porque cuando estás dentro de una era, no la analizas, la vives. Pero cuando la ves desde afuera, la interpretas. Y es ahí donde empiezan los sesgos. Porque sí, la era dorada tenía equilibrio, pero también tenía desinformación, también tenía química, también tenía estándares altos. Sí tenía comunidad, pero tenía dependencia emocional. Jeff Said tenía estética, pero también una presión constante por mantener esa perfección. Y la era actual tiene excesos, pero también tiene algo que ninguna otra tuvo: acceso. Hoy cualquiera puede aprender, cualquiera puede empezar, cualquiera puede encontrar la información que antes simplemente no existía. Entonces, no era tan simple como decir que antes era mejor, es más complejo. Cada era resuelve problemas y crea unos nuevos. La era dorada resolvió la estética, pero ocultó muchas cosas. Sí, reveló la identidad, pero generó dependencia. Jeff resolvió la visibilidad, pero creó presión. Y la era actual resolvió el acceso, pero creó velocidad. Y la velocidad es el punto clave de esta era. Porque cuando todo se acelera, la paciencia desaparece. Y cuando la paciencia desaparece, el proceso pierde su valor. Porque recuerde, las cosas no importan por conseguirlas, sino por lo que tuvimos que hacer para alcanzarlas. Porque todo se vuelve más impulsivo. Y eso es lo que muchas veces llamamos corrupción. Pero tal vez no es corrupción, tal vez es solo el resultado natural de algo que sigue evolucionando sin pausa. Porque el fitness no es estático, es cultura, y la cultura cambia, tiene que cambiar. Entonces, la pregunta real no es ¿qué era fue mejor? La pregunta, me parece a mí ideal, es ¿qué estás haciendo tú dentro de esta era? Porque puedes vivir en esta época y entrenar con una mentalidad de proceso. Puedes tener acceso a todo y elegir avanzar con paciencia. Puedes ver extremos y decidir no seguirlos. O puedes hacer lo contrario, y ahí es donde todo cambia. Porque el fitness nunca fue el problema. El problema ha sido cómo lo interpretamos. Y eso nos lleva a la última parte. Hay algo que tenemos que aceptar aunque no nos guste. El fitness no se quedó igual, porque nada se queda igual. No fue traicionado, no fue arruinado, no fue corrompido de la noche a la mañana. Simplemente evolucionó. Y la evolución no siempre es cómoda, porque cada cambio trae algo nuevo, pero también deja algo atrás. Y dentro de unos años, alguien va a mirar esta época y va a decir exactamente lo mismo. Antes el fitness era mejor. Y el ciclo va a continuar, porque esto no es sobre el fitness, es sobre las personas, sobre cómo usamos lo que tenemos, sobre cómo interpretamos lo que vemos, sobre lo que decidimos construir con lo que cada era nos da. Y en medio de todo esto hay una decisión que nadie puede tomar por ti. ¿Vas a usar el fitness para construirte o para compararte? Porque al final el fitness nunca fue solo el cuerpo, siempre fue una herramienta. Y como cualquier herramienta, puede construir o puede destruir. Depende de quién la use. Te voy a dejar una pregunta final. ¿En qué te está convirtiendo a ti todo esto?